Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de, de un término que se dio la semana pasada en las reuniones de estudios, hablando de gobiernos totalitarios y autoritarios, y conversábamos o sea, de que eran fascistas. Entonces quise preparar esto como para profundizar qué es el fascismo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la definición, las características del fascismo, y quise como traer a colación, pues, quién originó el fascismo, ¿ya? O sea, se habló por primera vez de un gobierno fascista, porque cuando uno mira las características del gobierno, de cómo se da, en sí, ha habido muchos gobiernos fascistas, por ejemplo, como la Alemania nazi, lo que está pasando en China y los temas que estábamos hablando en semanas anteriores. Entonces, pero quise traer la de Mussolini y el fascismo de Italia, como para entender un poco qué pasaba, esos problemas que hubo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde se dio como el auge de los gobiernos fascistas. Y vamos al final ver unas declaraciones y pues la idea es que todos compartamos opiniones sobre este tema, porque el fascismo como que abarca todo lo que hemos hablado en el movimiento sobre el nacionalismo, desigualdad, eh, racismo, todo, ataca todos los puntos, me pareció. Entonces, en la definición tenemos que el término fascismo proviene del italiano fascio, que es como una as o fases, y esta a su vez del latín fases, que es el plural, ¿ya? De fases, que alude a los signos de la autoridad de los magistrados romanos, ¿ya? Entonces, tenemos que el fascismo es una ideología, un movimiento político y una forma de gobierno de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista y tercera posición. Todos estos puntos vamos a ir desglosándolos, ya que, por ejemplo, algo que me llamó la atención es de tercera posición, es que el fascismo no apoya ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, no es ni comunista socialista ni apoya la economía capitalista. ¿Ya? Tiene como de todo un poco. Entonces, el auge del fascismo se da como respuesta a las consecuencias negativas de la Primera Guerra Mundial y el triunfo de la revolución bolchevique del comunismo en Rusia. ¿Qué pasa? Que cuando hay la Primera Guerra Mundial, que o sea, la mayoría de países europeos quedan o sea, tienen muchas pérdidas de vidas humanas, invierten mucho dinero. Por ejemplo, si es en el caso de Italia, ellos van sin el consentimiento del Parlamento, y pierden más de medio millón de personas. O sea, son países que quedan endeudados, o sea, y eso que Italia es contado dentro de los países vencedores, quedó endeudada, con desempleo, con mayor desigualdad, la clase media, o sea, las personas eran como más pobres, el pobre más pobre, el de clase media pierde el poder adquisitivo, las empresas, o sea, todo esto acarrea muchos problemas y desestabiliza como la parte social y política de los países. Entonces, ahí es como cuando se aprovechan estos líderes, estas personas, eh, que se dan y como que construyen ese gobierno fascista, ¿ya? Porque para esa misma época, entre guerras, por ejemplo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, estaba Mussolini en Italia, estaba Hitler en Alemania, también creo que hubo crisis en España, o sea, eran varios. Por ejemplo, países que no eran más liberales, estaba Francia, Reino Unido y no sé qué, se me
escapa otro, no sé si alguien sabe. ¿La pregunta? Sí, o sea, porque recuerdo que estaba Francia, Reino Unido, Estados Unidos, obviamente, porque Estados Unidos quedó como, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quedaba como líder, como potencia mundial, porque los países europeos quedaron endeudados con Estados Unidos. O sea, ahí es donde ellos aumentan y crecen tanto económicamente como políticamente. Entonces, tenemos que la ideología fascista, que es totalitaria, ella considera que el fin último de la sociedad era la construcción del Estado. O sea, para el fascismo lo importante es el Estado. O sea, todo rige alrededor del Estado y es lo más importante. Entonces, cuando se sitúa este objetivo, eso pasa por incluso, pasa por encima de los derechos humanos y la libertad. Entonces, la individualidad, o sea, la libertad de pensamiento, la ilustración, o sea, lo intelectual, la igualdad, todo eso no, o sea, va como en decadencia, o sea, no es permitido y es oprimido. Entonces, el fascismo es todo lo contrario a lo que es democracia, a lo que es marxismo. Sabemos que la ideología marxista es la del socialismo, comunismo, o sea, esos afines, y el sistema económico capitalista, ya que ellos ven el sistema democrático, eh, ellos ven que el sistema democrático, como venían de una crisis de la Primera Guerra Mundial, o sea, es un problema posguerra, eh, ellos ven que el sistema democrático no pudo evitar esa crisis económica y social, ¿ya? Entonces, están en contra de eso. Y, eh, y al ser contrario a la democracia, que es a la libertad de expresión, a la participación ciudadana, se da como, o sea, presenta consecuencias como la persecución y la prohibición de la oposición política. O sea, nadie podía opinar algo distinto a lo que se estaba, eh, a lo que el Estado estaba mostrando, ¿ya? Hay mucha propaganda falsa. Esto, eh, el fascismo hace que haya un solo partido único para dirigir, ¿ya? Que a la final este partido único es lo mismo que el Estado. O sea, poco a poco se va mezclando tanto que queda como el Estado dirigido solamente por un partido único y este partido único tiene su líder carismático, ¿ya? Como lo hemos visto en otras, como lo hemos visto en los diferentes gobiernos autoritarios. Entonces, vamos hacia las características. Tenemos que, una de las características es anular la individualidad de las personas. Su objetivo es lograr la identificación con el grupo o comunidad nacional. O sea, el objetivo de esto es que todos se sientan como, yo me imagino que como un sentido de pertenencia y de amor al Estado y no quieran otra cosa diferente. Se trataba de un movimiento formado por elementos muy diversos. Entre sus partidarios se encontraban, por ejemplo, la mayoría de personas que apoyaban esto, que eran excombatientes, que no lograban adaptarse a la nueva situación posguerra, jóvenes que rechazaban la democracia porque no había dado respuesta a la crisis, miembros de las clases medias que habían perdido buena parte de su poder adquisitivo como consecuencia de la inflación y de la crisis económica, y la clase trabajadora que veía en el fascismo su última esperanza para escapar del fantasma del desempleo. Porque como ya les decía, todo esto fueron consecuencias negativas que dejó la Primera Guerra Mundial. Desempleo, inflación, crisis económica, pérdida del poder adquisitivo y pues personas que, los jóvenes que no veían como respuesta a lo que ya estaba y personas que venían de la guerra y ya no se hallaban, porque entre otras cosas el fascismo es muy agresivo.
O sea, ellos todo lo resuelven con violencia. La exhibición de numerosos elementos de simbología militar. Exacto. Para ellos lo importante es esta parte militar. Y entonces ellos terminaron por impregnar la vida política y social de los países donde triunfó el fascismo. O sea, ellos se veían como, o sea, se veían como ejemplo uno al otro, ¿ya? Y entre más marcaban esa propaganda con los símbolos militares, creando como ese nacionalismo. Entonces, el fascismo concebía una sociedad organizada al modo militar en la que regían principios como la jerarquía, la obediencia, la disciplina. El espíritu militar impregnó la educación, las organizaciones infantiles, juveniles y sindicales. Por ejemplo, en YouTube hay videos donde muestran niños, o sea, niños que los ponían a marchar con las armas y los educaban en eso, ¿ya? Ahí en la foto no se ven las armas, pero sí hay videos donde muestran con armas. Estos principios de jerarquía, obediencia y disciplina se daba mucho, o sea, era muy importante. Y la jerarquía lo que hacía, estos movimientos fascistas lo que hacen es como acentuar más la desigualdad y el racismo, ¿ya? La obediencia era una obediencia total a ciegas del líder, del partido único, eh, donde nadie podía opinar algo diferente. Y obviamente la disciplina, que yo me imagino que es algo muy característico de la parte militar. Presencia de un líder carismático que dirija el partido y se le rinda culto a la personalidad. Buena parte del partido se dedicaba a darle propaganda al culto de la personalidad y se combinaba con el uso del terror. Entonces era una persuasión acompañada de miedo. Ya más adelante, cuando explique un poco más del fascismo italiano, vamos a darnos cuenta que como Mussolini veía que no podía, que por ejemplo que no ganó las elecciones, se tomó el parlamento a la fuerza. Y cuando ganó era porque creó un terror en los ciudadanos que no podían decir que no. Y yo creo que ahora podemos hacer como una pequeña comparación al final con lo que está sucediendo actualmente. La desconfianza de la razón, exaltación de la fuerza y la violencia. Esto es como lo que yo les he explicado ahorita. El fascismo exalta los elementos irracionales de la conducta humana como el fanatismo, la intolerancia y la obediencia ciega. Un lema muy repetido que era dicho por Mussolini era crecer, obedecer y combatir. O sea, con eso educaba a las personas y eso a los hombres, ¿ya? El protagonismo de las élites. Debe gobernar una minoría cualificada, ya que los hombres son desiguales. Entonces, como el fascismo rechaza la democracia, porque la democracia concede igualdad a todos, en esa minoría no entra mujer, que en el fascismo ve desvalorizado su papel quedando subordinada al marido. Mm, los principales cometidos para las mujeres en el fascismo es solo cuidar de niños y entre más hijos tenga es mejor. O sea, entre más hijos tenga eh, el hogar es mejor para los fascistas. Y ella, la mujer, es la encargada del cuidado y de la educación de los cuidados. También de la cocina, la iglesia y los quehaceres. El reconocimiento de esta desigualdad de los hombres desemboca en teoría racista. ¿Ya? Entonces hay tres elementos íntimamente relacionados en el fascismo, que es el expansionismo, nacionalismo y el prejuicio racial. Porque, por ejemplo, ellos no gustaban de inmigrantes, ellos creían en la purificación de la raza, tanto que también, ahora se me escapa el término, o sea, no solo era con la raza, o sea, con otras razas, por ejemplo, lo que pasó en Alemania con los judíos, sino que también ellos hacían
como una limpieza interna, podríamos decirlo así, en donde rechazaban también, por ejemplo, personas con discapacidades, homosexuales, o sea, todo lo que ellos consideraban que no era, era rechazado y se podría decir que como que limpiaban la sociedad, ya no eran aceptados, o sea, había la persecución ahí. El expansionismo, siempre, por lo general, este tipo de gobiernos totalitarios y autoritarios quieren expandirse más, ¿ya? Por ejemplo, en Italia pasó, Alemania cuando entra en la Segunda Guerra Mundial como revancha de las consecuencias de la primera, de las sanciones y y de las sanciones impuestas, pues él quería recuperar lo que había perdido. Eh, por ejemplo, esos gobiernos que ahora, que ahora están, que quieren expandirse. Y pues el nacionalismo. ¿Alguna duda hasta ahora? Solo un comentario. Sí. No sé si ustedes conocen esto también hoy en día de algunos países, pero en Alemania en aquel tiempo, porque hablas de los muchos hijos producir, digamos, ¿no? Se otorgaban Mm, medallas para las mujeres, la familia que tenía muchos hijos. Había premios y creo que se visitaba también a mujeres o familias que tenían muchos hijos. Ay, no, qué horror. Sí, Ajá, eso era en la época de Hitler, ¿no? sí, Hitler sí, tenía esa simpatía y claro. aprecio por las mujeres que producían muchos hijos. Es que ven a las mujeres como productoras, como una fábrica de hijos. Y yo me imagino que como ellos veían la pérdida de las guerras, las pérdidas de hombres, pues ellos dirán, hay que producir niños. No, y es que el fascismo tiene eso, Perdón. es muy tradicionalista. Sí, Graciela. No, Giovanna. Ah, Am, hola. hola. No, con respecto al comentario que hizo ahora Marco, me recordó algo que lo vi recién, vi un documental, creo, algo así, que en Rusia también una mujer, o sea, estaba como muy orgullosa de haber recibido tipo también medallas y honores, así tipo por parte del presidente, porque ella tuvo como muchos hijos, muchos, no recuerdo la cantidad, pero eran muchos, creo que eran más de 10. Wow. Y bueno, y ella dijo, o sea, se sentía tan orgullosa por haber recibido sus visitas, sus honores y todo eso. Entonces como que bueno, que por parte del gobierno como que promovían eso, ¿no? Y felicitaban y galardonaban a esas mujeres. Eso lo vi ahora recién. Imagínate. Es que cuando yo leo el tema y busco información, en realidad, o sea, de pronto no está tan notorio así, pero sí hay como muchos gobiernos fascistas. De pronto es muy apresurado decirlo y muy arbitrario, pero sí hay, y es que el fascismo tiene cosas muy similares con el populismo, ¿ya? Y ellos buscan como esas tradiciones familiares, para ellos es importante eso. Hola. ¿Sí? ¿Hola? Bueno, no, nada. Un comentario solamente. ¿Sí? Bueno, es que en este caso, o sea, como tú misma lo planteabas, el fascismo concibe al Estado como un fin. Entonces, si nosotros pensamos solamente en esa frase, en el Estado como un fin, eso está directamente relacionado al nacionalismo, obviamente. ¿Y qué pasa cuando una nación deja de producir habitantes? El Estado colapsa, o sea, no existe, porque un Estado se forma es de población, territorio y gobierno. Si falta una de esas, no es un estado. Así que ellos piensan, bueno, tenemos que poblarnos, ¿sabes? Y tenemos que tener mucha gente para seguir existiendo como estado. Y yo creo que como el estado es un fin en sí para el fascismo, ese es el principal, digamos, la fuerza motriz que los lleva a ellos a tener esta concepción, ¿no? De lo que tú decías, mujeres como productoras de niños.
Sí. Bueno, entonces ahora pasamos a Mussolini y el fascismo italiano. Entonces tenemos que se trata de un movimiento inseparable de su fundador y líder, Benito Mussolini. Este antiguo militante socialista fundó en 1919 un grupo militar que se llamó Fasci Italiani di Combattimento y que le llamaban las camisas negras por el atuendo que usaban. En ellas estuvo el germen del Partido Nacional Fascista, que se fundó más adelante en 1921 y accedió al poder un año después. Entonces, este Partido Nacional Fascista, cuando hubo una huelga entre las tantas crisis que tenía Italia en ese momento, hubo esa huelga, ellos comenzaron a ir por territorio e hicieron como, iban hacia la capital, ¿ya? Y tenían tanto poder militar que el rey Víctor, creo que es Víctor Manuel, aquí más adelante lo tengo, Víctor Manuel III, le dio autoridad a Benito Mussolini. Entonces, antes de continuar bien cómo se dio todo esto, cómo ascendió y logró tener el poder Benito Mussolini, vamos a enfocarnos en el contexto político de ese momento de Italia. Entonces tenemos que los acuerdos de paz supusieron una tremenda decepción para los italianos, ¿ya? Sobre todo porque más adelante lo voy a explicar, el Tratado de Londres de 1915 les prometieron unas tierras y unos beneficios que no se dio al final de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que Italia era contada como una de las ganadoras, ¿ya? La deuda exterior generó una serie de problemas económicos, siendo la inflación y el desempleo lo más importante. Perdió más de medio millón de vidas. No se logró su objetivo a pesar de contarse entre las potencias vencedoras, que era lo que yo les decía. Entonces, este tratado, a cambio de su incorporación al bando de la entente, los británicos habían garantizado a Italia su soberanía sobre territorios como Dalmacia, Fiume y Trentino, ¿ya? Que son estos tres que están en amarillito, ¿ya? Sin embargo, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, solo recibieron Trentino, que es el de la mitad, ¿ya? Que esto pertenecía a Austria. Aquí traté como traer información sobre eso porque me pareció como clara la información, no tan... El Tratado de Londres o el Pacto de Londres fue un acuerdo secreto celebrado el 26 de abril de 1915 por el Reino Unido, Francia y Rusia por una parte, e Italia por la otra, para atraer a estos últimos a entrar en la Primera Guerra Mundial del lado de la Triple Entente. O sea, la Triple Entente era Reino Unido, Francia y Rusia, ¿ya? Pero ellos querían después que ingresara Italia como apoyo a ellos, ¿ya? El acuerdo implicaba promesas de expansión territorial italiana contra Austria y Hungría, el Imperio Otomano y en África, donde se prometió la ampliación de sus colinas. Sí, también le habían prometido expansión en África. Los países de la entente esperaban obligar a las potencias centrales, en particular Alemania y Austria-Hungría, a desviar algunas de sus fuerzas de los campos de batalla existentes. En la entente también esperaban que Rumania y Bulgaria se animaran a unirse a ellos después de que Italia hiciera lo mismo. En mayo de 1915, Italia declaró la guerra a Austria-Hungría, pero esperó un año antes de declarar la guerra a Alemania. O sea, él no actuó enseguida, sino que esperó. Lo que llevó a Francia y al Reino Unido a resentirse por la demora. En la Conferencia de Paz de París, después de la guerra, los Estados Unidos de América ejercieron presión para anular el tratado por ser contrario al principio de autodeterminación. Un nuevo acuerdo producido en las conferencias redujo las ganancias territoriales prometidas por el tratado. Italia recibió Trentino y la Marcha Juliana, además de la ocupación de la ciudad de Vlorë.
y las islas de Dodecanesa. Italia se vio obligada a establecer su frontera oriental con el nuevo reino de los serbios, croatas y eslovenos, a través del tratado bilateral de Rapallo. Entonces, bueno, y entre otras cosas, todas estas modificaciones que hubo resultaron en que aquí resultó en que se desarrollara el fascismo italiano. O sea, cuando uno lee todo esto, entiende por qué Italia o sea, yo imagino que la guerra interna, la crisis civil interna, o sea, estaban como cansados de todo. Y esto hace que las personas se inclinen por partidos o opiniones muy radicales, sean socialistas o capitalistas, de extrema a extrema, extrema izquierda, extrema derecha. ¿Ya? Aunque aquí el fascismo era muy radical, pero en teoría no es ni capitalista ni socialista. En ese contexto, los partidos tradicionales no encontraron la forma de contrarrestar la decepción, crisis económica, la creciente tensión social. De esta manera, las opciones más radicales comenzaron a ganar popularidad entre la población, ya que en eso estaban partidos comunistas y el fascismo, liderado por Benito Mussolini. Entonces, ¿cómo inició esta dictadura? O sea, ¿cómo fue creciendo? Entonces, haciendo una recopilación, tenemos que en 1919 Benito Mussolini crea como una campaña militar que se llama Fasci Italiani de Combattimento, que eran las famosas camisas negras, y ellos hacen la marcha hacia Roma, les otorgan poder, y entonces en octubre de 1922, Mussolini, como respuesta a la gran huelga general organizada por los socialistas, convocó a las camisas negras a concentrarse en varias poblaciones de Italia y desde allí poner rumbo a la capital, en ese acontecimiento que conocemos con la marcha sobre Roma. El líder fascista logró, ante semejante muestra de fuerza, el rey Víctor Manuel III le ofreció formar gobierno el día 29 de octubre. Una vez obtenido el respaldo del monarca, recibió el voto de confianza del Parlamento y por el periodo de un año obtuvo pleno poder económico y administrativo para sacar a Italia de la situación de la crisis. Benito Mussolini se esforzó por mantener las apariencias, sin embargo, a partir de 1925 se comenzaron a sentar las bases de lo que sería un régimen dictatorial. Se empleó el terror como fórmula para amedrentar a la población, se puso fin a la libertad de expresión y de prensa y al tiempo que aumentaban las penas por delitos políticos. Entonces, antes de 1925, él tenía apoyo de la gente porque la gente estaba en problemas y querían buscar una solución que viniera como un salvador a resolver, ya acabar con esa crisis, con el desempleo, pues los motivos que ya leímos antes. Pero en este momento ya aquí, cuando él ya muestra lo que es, ya la gente no lo seguía porque opinaba igual que él, sino por el terror y la opresión, la persecución que había. En este contexto, cabe resaltar la implantación de la censura y la creación de organización de vigilancia y de represión del antifascismo, que se llamó OBRA, una especie de policía política. ¿Ya? El colofón, o sea, ya con lo que terminó para que él tuviera el poder pleno, fue el proceso de la centralización del poder que llegó en 1926, cuando Mussolini adquirió la capacidad de legislar sin el respaldo del Parlamento. Porque como él no gana en el Parlamento, él lo tomó a la fuerza, tomó el poder a la fuerza. En la política económica, tenemos que, o sea, ellos se basan en el corporativismo, porque como el fin es el Estado, todos tienen que cooperar para que el Estado
se mantenga, ¿ya? Intervencionismo, que es como todo acto de intervenir, vigilar, cuidar, o sea, es como más que todo como vigilar y ver que las cosas se estén cumpliendo. Proteccionismo, porque ellos no permitían lo que, por ejemplo, lo que llamamos ahora como TLC, Tratado de Libre Comercio, no, o sea, ellos le daban prioridad a la producción nacional. No les gustaba como importar del exterior, ¿ya? Porque a la final ellos lo que querían crear era una autarquía, ¿ya? Que el país fuera autosuficiente. El control de la actividad industrial fue a través del Instituto de Reconstrucción Industrial, que se llamó IRI. En definitiva, propuso una tercera vía entre el socialismo y el capitalismo. Frente a la lucha de clases, al individualismo capitalista planteó una sociedad que como cuerpo uniforme colaboraba a la construcción del bien nacional. O sea, ese era el fin del fascismo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, hay una pregunta, comentario en el chat. Bueno. Leo dice, ¿el fascismo surgió a solucionar problema? No sé, dice K problema, no sé si quería decir un problema o el problema. Sin ninguna, no hay problema. No estoy seguro si eso es parte de la pregunta o en qué referencia ha hecho esa la pregunta. Jacobo, tal vez puedes aclarar. ¿El fascismo surgió para solucionar un problema? ¿Eso fue tu pregunta? O más específico, tal vez lo puedes compartir esto. Ok, la pregunta. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Mi micrófono está malo. Sí, solo la pregunta es, ¿el fascismo surgió para solucionar qué problema? ¿O qué problema al fascismo nacer? Hay un problema que esta ideología está solucionando, esta pregunta, ¿verdad? Y si no hay ninguna, pues no hay problema, ¿no? Es una respuesta también, ¿me entiendo? Sí. O sea, otra vez, o Marcos, no sé. Dime. O sea, el fascismo nace porque el país estaba en crisis y pues, como yo explicaba antes, este auge de gobiernos fascistas se dio en la posguerra de la Primera Guerra Mundial por las consecuencias negativas, el desempleo, inflación, pérdida de vida, deudas, inestabilidad social. Entonces como que el país estaba desestabilizado y pues alguien quería tomar como el control. Yo lo veo así como que querían tomar como el control y organizar. Obviamente no de la mejor forma. Sí, y yo pienso que tenemos duda o dudas de responder eso, tal vez afirmativo, ¿no? Pero como Cindy dice, crea trabajo, solucionó problemas, por lo menos para muchos, ayudó a la economía, etcétera, ¿no? Eso son soluciones de problemas, pero si son buenas soluciones, eso es otra pregunta, ¿no? Si son soluciones a largo Exacto. plazo, eso también uno debería mirar como muy crítico, yo pienso, ¿no? Claro, obviamente, cuando en Alemania el gobierno de Hitler vino y guerra siempre es una solución para algunas cosas, ¿no? Lo fortifica el gobierno o puede hacerlo, ¿no? Es bueno para la industria, para la economía, mucho empleo, muchísimo empleo, pues eso entra mucho dinero, es bueno para la autoestima, ¿no? Sí, soluciona problemas, sí se puede decir, pero creo que dice
él aclara aquí, se refiere a qué otra ideología. Bueno, y también, obviamente, ellos tenían miedo del comunismo porque para esa misma época ganó la revolución bolchevique. Y entonces ellos no gustaban del comunismo. Sí, claro, así como en China, ¿no es cierto? Es una ideología ahí que mantiene entre comillas limpio el país de otras religiones, ¿no? Otras ideologías. Ya, lo mismo, pues ahí. No sé si eso era la pregunta de Jacobo. A mí me surge otro dilema aquí, otra pregunta, y me gustaría que tal vez algunos den su opinión. Porque la base para algunos de los problemas o desde algunos de puntos de vista muchas veces es la Biblia. Y Cindy, tal vez me puedes recordar, porque al comienzo diste algunos puntos claves del fascismo. ¿Será que lo puedes repetir? Porque olvidé exactamente a qué punto me refería. Que era una de las primeras cosas que dijiste. O sea, los elementos, Ajá. Ya. expansionismo, nacionalismo, Sí, sí, prejuicio racial. ya recuerdo, ya recuerdo. Tú explicaste que básicamente una de las ideas del fascismo es crear una sociedad ideal también en aspectos de punto de vista racista, ¿no es cierto? O Sí, físico, básicamente físico, ¿no es cierto? o sea, Hombres con y personas con mujeres, discapacidad. ajá, con salud, fuertes, tienen buenos músculos, que son capaces, inteligentes, ¿no es cierto? Y todo esto. Y eso me hace recordar a los requerimientos para el servicio en el templo. Y el templo es un símbolo para la iglesia, ¿no es cierto? Sí. Si eras cojo, podrías ser sacerdote, ¿no? Como ciego, podrías ser sacerdote. ¿No es cierto? Hay requerimientos muy, muy específicos, hasta para los animales, para el sacrificio, que tenían que ser puros, ¿no es cierto? Y sin mancha alguna, sin defectos algunos. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto? Porque parece hasta un elemento que la Biblia nos da. No sé, solamente quería eso poner como en discusión, porque como estamos diciendo que las cosas no son tan simples a veces, ¿no es cierto? Y hay una complejidad detrás de todo. Bueno, Solange, Sí, abierta arriba, digo, y chat también, en el chat también había comentarios. Yo solo quería Sí, hacer una pregunta, si Marco, tú puedes en palabras breves, como que resumir lo que dijiste puntualmente, porque no sé si entendí todo lo que dijiste. La pregunta es si la justificación para un programa de una sociedad perfecta a nivel simplemente, digamos, físico, si esto no es algo que tiene una base fuerte en la Biblia, donde se requiere un ser humano perfecto, sin manchas, sin defectos físicos para el culto. Ok. ¿Cómo vemos esto? yo creo que difiere en el sentido de que los requisitos de pureza eran porque estaban referidos a Cristo, que era la divinidad, que era perfecto y que no podía ser de otra manera. A nivel humano, me parece que no tiene mucho sentido. Me parece interesante ese concepto porque
es el mismo error que cometieron los discípulos de cierta manera, ¿no? Su concepto utópico de del nuevo reino venía basado en opresión, destrucción hacia otro pueblo. Y Cristo pues trata de mostrar, no, no es así como opero, no es la forma en que lo hago. Dentro de lo simple de que hay un nuevo reino, toda esa forma en cómo se instaura está lo complejo. Y a veces es tan difícil de verlos. Fíjense que la visión que tenían los discípulos en ese entonces era muy simplista, de una cosa muy compleja que Cristo trataba de mostrarles. Y los llevó pacientemente, pero no era fácil porque no se sacaron esa idea de la cabeza. Lo tenían llevando y lo arrastraron, solamente modificaron, pero siguieron con su concepto errado. Y hoy en día también estas naciones presentan el mismo error. Tienen un concepto utópico de su pueblo, de su reino, de su país, de su nación, pero está basado en opresión. O sea, a base de la opresión tú quieres conseguir algo bueno. Y no sé qué tan, o sea, no sé dónde, de qué argumento, de qué base histórica ellos se basan para querer conseguir algo así, porque históricamente tenemos como resultado que mucha gente ha muerto y estos reinos no han prevalecido. Entonces es una buena pregunta, me imagino. Simplemente es esa ideología, ese concepto religioso que los ata a esta vieja forma de pensar, simplista. Pero, pero acá está hablando de discriminación, exactamente. Porque creo que eso va a la pregunta, ¿no? Porque es como dices, tienes que tener ciertas ah, cualidades físicas o ser acto, ¿no? Físicamente para hacer cierto tipo de trabajo o para ser bueno. Y bueno, yo lo único que veo es que, como dijo Graciela, si no lo ves como parábola, no lo entenderías. Pero si vamos a la tradición que es buscar este tipo de ciudadanos perfectos, eh, pues encuentras esa base en la Biblia y yo también siempre me preguntaba, ¿no? La Biblia a veces también puede ser racista, ¿no? O sea, Es que la Biblia es racista. ya, bueno, claro. Y incluso cuando habla de vestiduras blancas y todo blanco, siempre nunca vas a encontrar el negro, por decir así. Bueno, Por ejemplo, yo sí veo como una relación íntima al tema de la Biblia porque es que ellos son muy tradicionalistas. Y por ejemplo, si uno se pone a mirar lo que pasó en la Guerra Civil de Estados Unidos, lo que se oponían a la abolición de la esclavitud eran los cristianos que se apoyaban en la Biblia. Entonces, por ejemplo, la Alemania nazi, Hitler, no gustaba de bueno, no sé si es verdad lo que iba a decir, pero yo creo que era porque como mató a Jesús, o sea, el tema iba por el lado del cristianismo, ¿ya? Ese resentimiento y ese odio a los judíos. Creo que esa era una excusa. Hola. Perdón. Disculpa, sí, creo que eso solamente era una excusa para vender esa idea, porque detrás de eso simplemente había una teoría de conspiración de los judíos que gobernaban el mundo. Eso ya era una teoría de conspiración que existía, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes eso de los estudios de los Pero, Illuminatis de Bavaria, etcétera? exacto, pero estos tipos de líderes autoritarios y eso, o sea, eso es lo que hacen ellos, difundir propagandas falsas y teorías de conspiración. Y pues yo creo que ya hasta se la creen, porque para estar como tan ubicado en una posición que no cambian. Cindy, puedo para un comentario. Fíjate, Sí. en este caso yo considero que habría que verlo desde el punto de vista de que ellos conciben un prototipo ya de lo que es el prototipo de ser humano perfecto. Entonces, recordemos que las raíces de Hitler y su nacionalismo
estaban fundamentadas en las enseñanzas del fascismo de Mussolini, ¿ya? Entonces ellos concordaban en eso. Así que, ¿cuál era? O sea, todo radica en cuanto a lo que era la pregunta, porque recuerdo que la pregunta original era sobre a qué clase de ideología se oponían. Y ya Cindy ya lo había planteado desde el principio. Ellos se oponían tanto al socialismo, pero también se oponían al liberalismo, que Cindy colocaba allí como capitalismo, que es, también concuerdo que son sinónimos, ¿no? En ese contexto. Pero el caso es de que ellos concebían un prototipo de ser humano, ya ese hombre italiano perfecto, blanco, cristiano, ya, y por esa razón ellos discriminaban a nivel interno y a nivel externo y trataban también de expandir su territorio porque ellos creían de que tenían que llevar no solamente el poder del Estado a su territorio, sino también a expandirlo a otros lugares, así como Hitler en su momento, no sé cómo pronunciar esa palabra en alemán, Libergram, algo así, el espacio vital. Entonces, bueno, es eso. Eh, no sé, bueno, y una pregunta, eh, para, no sé, como para comentar un poco más sobre eso. Entonces, viendo estas acciones de Putin, ¿considerar a Putin como fascista? ¿Puedo responder? Claro, cual. Bien, bueno, ya ratitos quería dar un comentario. Y es que primero respecto a lo que están hablando acerca de la comprensión que tenían los judíos acerca de Dios. Si nosotros miramos la historia, a veces, la historia cuando da vueltas, a veces suele dar vueltas bastante escabrosas, porque se vuelve a repetir. Y si nosotros vemos la idea, por ejemplo, en el antiguo Israel, acerca de Dios, y esto era una idea, pienso, bastante esa dictatorial, ¿no? Esa idea de prototipo de Dios como debería de ser. Y esa autoridad y las peleas que se ganaban, la invasión de territorios y todo esto, nos hace ver ese poder y ese dominio del fuerte sobre el débil, ¿no? De poder conquistar y gobernar e imponer mi creencia o mi religión. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, ya en la Segunda Guerra Mundial, o antes de eso, la idea del catolicismo ortodoxo, ¿qué es lo que ellos tomaron como base de su Biblia para poder decir, tener un líder, un papa, y que gobernara, tener un solo gobierno y imponer esa creencia? Entonces lleva como que esa misma idea, es como que todo este tiempo, toda la historia nos hemos encontrado con los mismos parámetros. Ahora, con respecto a comparar algunos eruditos de la historia, cuando estudian la historia, por ejemplo, sobre Hitler, Mussolini, y vienen a hacer una comparación con Vladimir Putin, y la pregunta que hizo César, ¿es fascista? Bueno, el putinismo realmente se considera así, debido a ese tipo de opresión, de dominio, de invasión, el espíritu de invasión de Hitler, por ejemplo, de dañar a terceros, de querer tomar un imperio. Y todo eso es como que se vuelve a repetir ese régimen, ¿no? Se vuelve a ver esas mismas características, mejor dicho, de fascismo nazi, de fascismo rojo, en el régimen de Vladimir Putin. O sea, eso es lo que yo entiendo cuando veo, y otro de los ejemplos claros que vemos también es China, por ejemplo, que lo mencionó Marco. También es ver cómo tiene ese etnonacionalismo, al igual que Putin, ¿no? Es que solamente los que están aquí y ese espíritu de conquistar. Sí, es que eso es lo que yo quería conducir al final de la charla, de la presentación, que, por ejemplo, viendo como estas características, pues Putin es fascista, porque, por ejemplo, hoy salió en noticias que hizo una celebración allá en Rusia
por el 8º aniversario de la invasión a Crimea, ¿ya? Y hablaba de la unidad militar, de cómo se estaban cooperando en la operación militar para la paz, que así es como que lo llaman, lo que está haciendo en Ucrania. Entonces se ve un estadio súper lleno y hablaban, los que daban las noticias decían que, o sea, una persona de Rusia decía, el apoyo, dicen que el 70% de la población apoya a Putin, pero entonces, ¿qué tan creíble es eso? Porque esa estadística lo está dando es el gobierno. Y entonces, si podemos ver, o sea, no hay que darle tanta credibilidad. Además de que ahí pueden haber muchas personas que no están de acuerdo, pero tienen que actuar así porque si no los ponen presos o los asesinan, los reprimen. Entonces, yo sí veo muchas características de Putin para un gobierno fascista. Sí, concuerdo. Independientemente, yo pienso que las características de Putin hacia el gobierno fascista se cumplieron las expectativas o los parámetros hace mucho tiempo, ya antes de iniciarse la guerra. No, sí, claro. Lo que me parece a mí sorprendente es que esa política o ese gobierno fascista que supuestamente está para levantar el Estado, porque realza o tiene su énfasis en el Estado lo es todo para ellos, justamente esta política está destruyendo su Estado, su nación, su país. Entonces es un poco contradictorio. Y me recordé ese artículo que Edita presentó hace un par de semanas atrás, que es, no recuerdo el título, pero recuerdo que ahí hacían un llamado, ¿no? De que realmente tenemos que aprender a usar el vocabulario ideal, adecuado para esas circunstancias, y que si es necesario tenemos que actualizar o reinventar nuestro vocabulario, se puede decir, porque fascista, esto le queda ya corto a lo que Putin está haciendo, porque no está trabajando a favor de su país, es más, su país está siendo destruido ahora por sí, dentro de su núcleo, como también externamente está siendo atacado, se puede decir. Entonces, no sé, yo me quedé pensando en la palabra ideal para expresar esta situación en la que está, porque si bien fascista es un vocabulario que nosotros conocemos, pienso que ya no está dentro de esas expectativas, que él las superó y le quedó chica incluso la palabra, digamos, ¿no? Pero tal vez es como un vocabulario conocido para nosotros y nos es fácil identificarlo ahí. Pero para mí está por encima de esto ya. ¿Puedo volver a la pregunta, ¿cierto, Marco? Sí. Porque, pero ¿él qué piensa? Porque es lo que quería escuchar sobre su pregunta. No, creo que la pregunta ya viajó un poco a otra pregunta. Sí, pero me quedé con esa. Mi pregunta O sea, era... él quiere que tú le respondas. O sea, ¿qué piensas tú? Bueno, te entendí yo. ¿A quién está preguntando ahora, Cindy? No, que él quiere que tú le respondas las preguntas que hiciste. O sea, tu opinión sobre la Biblia. Claro, pero eso no era mi plan. Pienso, yo escuché varios comentarios y muy interesantes, pero hay como 7 personas aquí en la reunión y sería lindo si algunos también ponen su punto de vista, porque es importante que nosotros resolvemos esos dilemas.
¿no? Hay una respuesta simple y hay un tema en realidad complejo. Y si tú dices fascismo es mal, Biblia es bueno, ¿no es cierto? O democracia, si quieres, es bueno. Entonces, te hago esa pregunta, pero no es así que el fascismo de la Biblia se prestó ese concepto de que el pueblo de Dios tiene que ser sin mancha alguna, perfecto. Y si tú quieres, puedes decir y añadir hasta físicamente, ¿no es cierto? No podrías ser sacerdote si eras cojo o si eras ciego o si tenías lepra, ¿no es cierto? Ni siquiera podría ser de otra nación. Entonces, eso la pregunta aquí, ¿cómo resolvemos este dilema? ¿Cómo ven ustedes? Estoy aquí, estoy pensando tal vez queriendo escuchar lo que dice Iris, lo que dice Raimundo, lo que dice Marta, lo que dice Marilyn, Yesenia, etc. ¿Cómo ven ustedes eso? Yo diría que el modelo que vemos en el sistema judaico es muy distinto a lo que vemos hoy día. Porque lo que vemos hoy día, lo que se está levantando es, y no que se está levantando, porque ya la tenemos desde hace tiempo, la desigualdad. Y con ello la consecuencia que trae. En la antigüedad, con este patrón que se tenía en el pueblo de Dios, era más bien llevarnos al modelo perfecto que era Cristo. Entonces yo diría que deberíamos de ubicarlo en el plano espiritual, que Cristo, el modelo perfecto, el cordero perfecto iba a morir para poder salvar a la humanidad, salvar a este mundo. No, me gustaría explicarlo mejor, pero no tengo las palabras. A ver si alguien lo explica mejor. Estuvo bien explicado. Ahí podría surgir una pregunta, si hoy día un defensor de los derechos, no vamos a ir así, quitándonos a nosotros del contexto, si un defensor de los derechos humanos lee eso que acaba de decir Marco, si tú no podías ser sacerdote porque tienes un defecto físico, ¿cómo lo comprendería? ¿Cómo le llamaría a eso, por ejemplo? Y le llamaría prejuicio, eso ni que hablar, o discriminación. Bueno, yo no quiero interpretar el silencio de muchos así como que realmente no tuviéramos respuesta, ¿no es cierto? Pero la realidad es que es una de las razones por que muchos rechazan el cristianismo, porque es patriarcal, ¿no es cierto? Es racista. ¿Y tú qué dices? Entonces, tú sabes que esas personas deberían entrar al pueblo de Dios, pero hay unas barreras que son muy fuertes y para ellos hasta lógico, yo diría, ¿no es cierto? El racismo, fascismo usó los mismos argumentos que saca de la Biblia. Teníamos nosotros ya ese dilema, ¿no es cierto? Con los argumentos que los bautistas del sur usaron para defender la esclavitud en los estados sureños de América. Entonces, simplemente yo quiero que tengamos nosotros un buen argumento aquí, porque esto es a lo que somos entrenados ahora. Necesitamos resolver esos dilemas. Y no ayuda si yo doy una respuesta o alguien que que entiende el tema te da una respuesta y tú copias esa copy-paste, ¿no es cierto? Yo pienso, Marco, de que, por ejemplo, si a mí me toca decir eso
porque esas son preguntas comunes de las personas hoy día, sobre todo y eso es algo que ya nosotros lo hemos visto, ¿no? De que, ¿por qué entonces la Biblia es tan sexista? ¿Por qué la Biblia es tan racista y nacionalista? ¿Por qué esa discriminación? Hemos visto también cómo la interpretación literal de la Biblia ha llevado a graves consecuencias cuando esto se ha traído al plano político. No solamente cuando hablamos del cristianismo, sino también cuando hablamos del Islam. Entonces, nosotros pienso de que bueno, es lo que hemos aprendido, ¿no? Que si no hubiésemos optado, si Dios no nos hubiese dado la metodología en parábolas, no hubiésemos comprendido, porque no lo habíamos entendido antes, ya que teníamos nuestros argumentos de forma literal. Lo que tú dijiste es con los bautistas del sur. Por ejemplo, voy a defender la esclavitud, por ejemplo, porque escrito está. Y ya nosotros no vamos a tomar de una forma literal, o no es nuestra base, el escrito está. No podemos hacer eso. O sea, ya los códigos para poder descifrar son diferentes y solamente lo podemos hacer a través de una interpretación o una metodología correcta de la Biblia. Y ya ahora no podemos decir, ok, si tú no lees la Biblia no te salvarás, simplemente tienes que leer la Biblia sin sentido o de una forma, una interpretación que no apoya a las personas o discrimina. Entonces yo creo que nosotros llegamos a tener esa comprensión de que si eres un cristiano, no puedes tampoco a la vez ser un cristiano, amar a Dios, decir que sigues a Dios, crees en Él, pero desprecias, violas los derechos humanos. Y sabemos que si yo me apego a la Biblia, yo voy a violar los derechos humanos. ¿Sí? Si yo digo que ser cristiano es apegarme a lo que está escrito, yo voy a violar los derechos humanos porque la misma Biblia es discriminativa. Entonces, por eso es allí donde llegamos a ver de una forma, a leer de una forma diferente cómo leemos las escrituras, cómo las entendemos, para también ver que en realidad Dios no solamente hace no es ideológico, ¿no? Ese pensamiento, Dios no hace solamente excepción, sino que está viendo a todo el mundo y se está preocupando por la salvación de todos. Entonces, es como que ya nos salimos de ese círculo ideológico de que solo es un pueblo y no importan los demás. No sé si me explico bien. Sí, sí. Pues yo sí te he entendido. Sí, quedó muy claro, Evita, gracias. Muy claro. Excelente. Solo un pequeño comentario. Creo que no decimos que no usamos más un escrito está. Solamente el escrito está de muchos cristianos es muy simplista, ¿no es cierto? El escrito está debe ser más sofisticado hoy en día, mucho más avanzado de lo que se suele hacer. Pero sí usamos el escrito está. Sí, exactamente. O sea, es como que tampoco se puede decir ya no usamos la Biblia, ya no la leemos porque no la necesitamos. No, sino que no es nuestra guía. exactamente, sino que es la forma como nosotros la leemos. Creo que ahí está el punto también, cómo interpretamos ese escrito está, cómo lo tomamos, si de una forma literal o cómo lo tomamos. Yo tengo una duda. Si usamos la metodología en esta historia, ¿cuál predomina? ¿Es la línea de progresión o la parábola? Porque, como hemos dicho, no es literal, ¿no? O sea, no es que Dios esté sino discriminando, sino quizás Él está haciendo una parábola, y a la vez, esa es mi duda, que si es porque en la mentalidad judía Dios está adaptándose a eso, así como cuando eligió a Saúl, ¿no? Y Saúl dice que era joven, hermoso, y no había otro como él en Israel, bueno, en el pueblo, ¿no? Entonces,
él elige a alguien que llenaba las expectativas del pueblo judío, más, creo que era más por eso es lo que yo, bueno, entendí. Yo no Sí, sé sí, si, no sé si es eso, pues eso también es una duda. O sea, ¿por qué elige Saúl, entre comillas, con esas características? O sea, yo ok, creo que él lo elige porque eso era lo que el pueblo quería. Cuando miran la solicitud que le hacen a Samuel, es a Samuel, ¿cierto? Casi no me sé la historia. entonces, Cuando el pueblo se acerca y dice Bram, que ya no quiere que Dios dirija más, sino que tengan un rey como los demás. O sea, eso es lo que ellos piden y por eso es que, o sea, Dios le da como que lo que, o sea, ¿quieres esto? Bueno, aquí te mando, creo yo. yo pienso que nosotros no debemos, no se trata de escoger la línea predominante, porque si vamos a hacer esto, vamos a caer en lo mismo, de tomarlo nuevamente por lo simple, como esta predomina, la entiendo mejor esta y olvido la otra. Y nos ahorramos lo complejo. Y justamente esto es lo que nosotros no tenemos que hacer, porque entonces sería como que tú estuvieras frente a la visión de Ezequiel cuando ve las ruedas todas moverse y te parece tan complejo que te marea y de repente tú dices, ah, no, entonces me voy a enfocar en esta que parece ser la central, la importante. Entonces tú aíslas todos los otros eventos y no los involucras y quedas es como que seleccionaras qué información tú quieres y qué información no quieres. Entonces, no podemos hacer eso. Necesitamos entender cada asunto por separado y después entender cómo es que están conectados, el hilo conector que los conecta. En cuanto a lo que estaba diciendo Cindy, exacto, no fue que Dios escogió a Saúl con esas características, fue el pueblo quien escogió. Y Dios simplemente se los presentó porque eso fue lo que ellos ya habían hecho, ya habían decidido cuál era y Dios dejó que su decisión de ellos es parte del gobierno de Dios, la libertad de decisión, libertad de elegir, se cumpliese, dejarlos a ellos decidir lo que ellos querían y tenían que también vivir las consecuencias de su decisión después. Matías, no sé si eso te ayuda. No, sí, mucho. Gracias. Bueno, yo aquí traje algunas declaraciones de Benito Mussolini. Pues mi idea era que cada uno fuéramos como leyendo uno porque son varios, como para entender el pensamiento y la forma en que él se expresaba y escribía estos. O sea, me pareció interesante cuando los encontré, los leí y pues quería como compartirlo con ustedes. Entonces no sé si se animan a que cada quien vaya leyendo como uno diferente. Sí, bueno, Sí, claro. comienzo. Claro, Perdón. Dale, dale, dale. Ok. hay bastante, no se preocupen. No tenemos ningún plan doctrinal preciso o nuestra doctrina es la acción. El fascismo nace de una necesidad de acción. Sí, yo leía y en este sí quiero como aclarar un poco porque él al inicio, o sea, yo entiendo cuando hice las lecturas es que actuaban como o sea, tenían como unos fundamentos, pero ellos actuaban improvisadamente a resolver como la necesidad que se iba presentando. Sigue, Graciela. Bueno, para el fascismo, el Estado es un absoluto, ante el cual el individuo y los grupos son lo relativo. Para el fascismo, el Estado es un absoluto, ante el cual individuos y grupos son relativos. Individuos o grupos son concebibles en cuanto estén en el Estado. Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera
del Estado. ¿Quién se anima? El fascismo niega que el número, por el solo hecho de ser número, pueda dirigir las sociedades humanas. Niega que este número pueda gobernar gracias a una consulta periódica. Afirma la desigualdad indeleble, fecunda y bienhechora de los hombres, que no es posible nivelar gracias a un hecho mecánico y exterior como el sufragio universal. Se puede definir a los regímenes democráticos como aquellos que dan al pueblo, de tiempo en tiempo, la ilusión de la soberanía. El fascismo rechaza la democracia, la absurda mezcla convencional de igualdad política, el hábito de la irresponsabilidad colectiva, el mito de la felicidad y del progreso indefinido. Pero sí la democracia puede entenderse de modo diferente. Si ella significa no dejar al pueblo al margen del Estado, el fascismo puede ser definido por el que escribe estas líneas como una democracia organizada, centralizada y autoritaria. Ni agrupaciones, partidos políticos, asociaciones, sindicatos, ni individuos fuera del Estado. Por consiguiente, el fascismo es contrario al socialismo, que limita el movimiento histórico al punto de reducirlo a la lucha de clases y que ignora la unidad del Estado, que de suyo funde las clases en un solo bloque económico. Qué fuerte, ¿cierto? Sí, Este es eh, una declaración en la que el jefe siempre tiene la razón, nunca se equivoca. Y había un catecismo, ¿ya? Que es el primer libro del fascista, de 1938. Entonces, quien quiera, o sea, quien lea que lea la pregunta y la respuesta, y otra persona, otra pregunta y otra respuesta. ¿Leo? Leo. Bueno, Dale, sí. Leo. Ya. El jefe siempre tiene razón, nunca se equivoca. El Catecismo fascista y el primo libro del fascista Roma, 1938. ¿Cuál es el significado del nombre Duce? Duce viene del latín dux, que deriva de duco y significa el que conduce. ¿Quién es el Duce? El Duce Benito Mussolini es el creador del fascismo, el renovador de la sociedad civil, el jefe del pueblo italiano, el fundador del imperio. ¿Qué quiere el Duce para el pueblo italiano? Quiere mejorarlo moralmente y materialmente, garantizándole el máximo de trabajo y bienestar. Y quiere que a través de la educación y la organización política, sindical, deportiva y moral del fascismo seamos siempre conscientes de sus fines y su misión en el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre el Duce y los jefes del gobierno liberales y demócratas? En el régimen liberal y democrático, el jefe del gobierno es el exponente de los intereses de un partido y está sujeto al beneplácito del Parlamento, que puede ocasionar su caída, o al contrario, el Duce representa como jefe del gobierno a la nación entera que está a sus órdenes en la disciplina fascista y de la... Leo. Sí. Sí. En el código fascista, los hombres son superiores a las mujeres, los soldados a los civiles, los miembros del partido a los que no lo son, la propia nación a las demás, los fuertes a los débiles y los vencedores de guerra a los vencidos. Qué fuerte, ¿cierto? Eso va como en contra de todo lo que estudiamos. Horrible. O sea, este sí es el propio Sodoma y Gomorra, o sea, ese pecado de la opresión. Tal cual. Bueno, y esta es otra declaración: crecer, obedecer y combatir, que era como lo que se le inculcaba mucho a los niños y jóvenes. Quien quiera seguir.
Yo sigo. Mi doctrina es la acción. El fascismo nace de una necesidad de acción y muere con la acción. El fascismo no cree en la posibilidad ni en la utilidad de la paz perpetua. Rechaza, pues, el pacifismo. No esconde una renuncia a la lucha y una cobardía ante los sacrificios. El ¿Qué fascismo... esconde? ¿Qué esconde? Ah, perdón, sí esconde. Que Mm. esconde. Que esconde una renuncia a la lucha y una cobardía ante los sacrificios. El fascismo transporta este espíritu antipacifista incluso a la vida de los individuos. La violencia es una necesidad quirúrgica, una dolorosa necesidad. El programa de la política exterior del fascismo comprende una sola palabra: expansionismo. Gracias Mamma a todos. Mamma mía. Terrible ideología. Este man estaba loco. Horrible. Qué espantoso. No, y ya, uno se espanta con él, pero en realidad hay muchos gobernantes, por ejemplo, Putin, así. De pronto no es como tan notorio con lo que escribe o expresa, pero si uno lo mira más al fondo, no se queda como con lo superficial, pues en líderes de China, Putin y muchas personas que de pronto no han logrado tener ese poder. Trump. Sí, yo creo que Trump se quedó con las ganas. Me parece interesante que en su política el principio del Estado está pero por el suelo. Sí. Bueno, les agradezco. No sé si cerramos con una oración. Sí. Gracias a ti, quiere? Cindy. Estuvo muy interesante. Ah, bueno, qué bien. Traté de hacerlo como muy sencillo porque cuando uno pone fascismo es mucha información, muchos libros y mucho vocabulario difícil. O sea, hay cosas que no entendía fácilmente. Sí, y sería bueno después que lo suban también porque había tanta información para analizar con profundidad que la verdad que muy bueno. Correcto.